Por favor, abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. Quiero leer el capítulo número 2, versos 19 al 21. Una escritura conocida, pero que quiero aplicar en esta noche al tema que se me ha entregado. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice el verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de ¿qué más? Y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el verso 21 es donde más quiero hacer énfasis. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acompáñeme a orar en esta noche. Ponga su Biblia al lado, apague su celular, dígale al que está al lado: Dios va a hablar conmigo. Y en reverencia a la palabra del Señor, cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por esta palabra que es viva, es eficaz, tiene poder. Tu palabra nos trae un mensaje. Yo me he preparado, pero te entrego el control de mis palabras, de mi intelecto, todo lo que tú quieras hacer en medio de esta hermosa iglesia. Señor, ayúdanos a entender, a amar y a practicar esta santidad que has dejado para la iglesia. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, diciendo amén. Puede sentarse, hermano, aplauda al Señor, glorifíquelo, exáltelo, tenga toda la libertad en esta noche para que Él se lleve la honra y la gloria. Es un privilegio servir al único Dios y santo. Es una grande bendición tener la santa palabra del Señor. Es hermoso ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Y es lo más maravilloso servir al único Dios santo, que en Él no hay inmundicia, en Él no hay nada pagano. Él, dice la Biblia, es santo, y la iglesia, los ángeles y todos, cuando lleguemos ante su presencia, ese va a ser el cántico que le vamos a decir: santo, 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 santo. Yo no sé si quiere practicar en esta noche y decirle: santo, santo eres tú, oh Dios todopoderoso. Es un tabú en la sociedad hablar o usar la palabra santidad. Pero este precepto, mis amados hermanos, es algo por lo cual los antiguos, desde Génesis hasta Apocalipsis, lucharon y vivieron conforme a lo que la palabra del Señor había establecido. De hecho, la santidad es uno de los distintivos de nuestra fe apostólica y pentecostal. La palabra del Señor en Deuteronomio nos dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Notemos que desde un principio Dios se encargó de usar palabras particulares. Así como los padres y las madres le decimos a nuestros hijos: eres el más lindo, eres la niña más hermosa, eres el más inteligente.
con el fin de darle un distintivo, Dios se encarga desde el principio darle ese distintivo a la iglesia de que no somos cualquier pueblo, somos el pueblo santo, especial que Dios ha separado. Y es que vivimos en un mundo bastante mundano. Ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. De hecho, lo malo es visto mejor. Y miramos tanto pecado en la calle, en los gobiernos, en las escuelas, en todo lugar, los gobiernos, redes sociales, todo está de alguna manera mundanalizado. Y el escritor en Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo quiero decirle, iglesia amada, que estas palabras deben de retumbar diariamente en nuestro oído, porque nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros no somos cualquier nación y Dios nos manda aún en el año 2024, en el siglo XXI, en medio de tanto desarrollo tecnológico, de que la santidad convenga aún a su casa. Esto es bastante importante recordarlo. Cuando vemos la historia de la iglesia antigua, encontramos que ella fue separada, donde Dios la hizo aparte, no solamente para que le sirvieran, pero también para que vivieran para Él. Por eso los escritores de toda la Biblia se encargan de dejarnos a nosotros diferencias de cómo es el mundo y cómo debe de ser la iglesia. En Efesios 4:22, el apóstol escribe en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Porque Dios, hermanos, es tan poderoso y Él no solamente perdona pecados, Él no solamente salva, Él no solamente sana, pero Él también quiere que su iglesia se separe de este mundo. Su iglesia ya no viva más para este mundo, sino que viva para Él, solamente para Él. Cuando hablamos de la palabra santidad, es una de las palabras más antiguas que está en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, santidad del arameo se dice kadesh, pero en el Nuevo Testamento del griego se dice agios. Ahora, lo peculiar de estas dos palabras es que ambas significan lo mismo: separación, apartarse y ser diferente. Y es que los dos testamentos de los cuales la Biblia está dividido usa a la santificación como manera única de apartarse de un estado pecaminoso para vivir en un estado santo. Por eso allí en Primera de Tesalonicenses el apóstol escribe diciendo que la santificación es la voluntad de Dios. Si alguien está buscando qué es lo que Dios quiere para su vida, si alguien quiere cumplir el propósito, como algunos dicen, amada hermana y hermano joven que me escucha, Dios quiere nuestra santificación. Ahora, una verdadera santidad no consiste en la decisión de un momento, sino en la dedicación de toda la vida. Lo voy a volver a repetir. La verdadera santidad no consiste en la decisión de un momento, sino en la dedicación de toda una vida. Y es que, amados hermanos, la salvación no solamente conlleva cambios de aspectos internos en nuestro ser, nueva vida, nuevas actitudes, pero también Dios espera
que si alguno está en Cristo, sea una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, he aquí en Él todas son hechas nuevas. Y es que la santidad marca distintivos que demuestran la salvación de una persona. Ahora yo quiero decirles, no somos santos porque somos salvos, sino que nuestra salvación nos lleva a santificarnos. No sé si me entiende eso. La santidad es el resultado evidente del individuo cuando llega a los caminos del Señor, cansado de pecar, de vivir para el mundo, derrotado con tantas falencias, con tantas cosas que hay afuera. Y entonces se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y comienza a caminar en una vida nueva, comienza a adoptar una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de expresar lo que él o ella es diferente. En Apocalipsis, el escritor nos dice, si el injusto quiere seguir siendo injusto, que siga. Si el impuro quiere seguir siendo impuro, que siga en sus impurezas. Pero el que es santo, siga guardándose santo. Y es que, hermanos, nosotros no podemos en ningún momento bajar la guardia. Nosotros no podemos pensar de que la santidad es solamente para un momento o para una ocasión. La santidad es un estilo de vida, es el referente de la iglesia primitiva. Fue lo que a nuestros antepasados los sostuvo, separándolos del mundo. Y es lo que a la iglesia en el día de hoy va a sostener y a guardar para que continúe siendo esa lámpara para el mundo. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Este tema, quiero decirles, no es un tema de debate, tampoco un tema para dividir la opinión de la iglesia, tampoco es un tema para ganar una batalla campal entre dos grupos, ni mucho menos es un tema para imponer en las vidas de las personas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella cambia mentes, pensamientos. Ella tiene el poder de transformar corazones, pone sentires, pone quereres en la vida de quien lo escucha. Y la palabra del Señor es tan poderosa que en este mismo momento está trabajando en los corazones de su pueblo para que amemos su santidad, para que pidamos su santidad, para que no amandemos su santidad. Que más bien en esta noche todos los que estamos aquí le digamos: Señor, yo quiero que seas tú cambiando y santificando más mi vida, que tu palabra la pueda yo recibir con humildad para que llegues a lo profundo de mi corazón. Quiero decir que la santidad no es una práctica, un listado de cosas donde ponemos check, 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 ya lo hice y soy santo. No, la santidad son principios. El significado de práctica es algo que se hace repetitivamente sin saber el por qué. Hay personas que practican un deporte. ¿Por qué lo practican? No lo sé. Un día salí y me gustó y por eso lo practico, pero no hay una pasión, no hay un deseo, no hay una razón ni una motivación. Pero un principio es un fundamento o valores que no se alteran, y sirven para orientar y dar orden. Cuando nosotros hablamos de principios bíblicos, entendemos que la palabra del Señor pone aquellos con el fin de darnos orden a la iglesia, de enseñarnos, de instruirnos, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer.
Por ejemplo, la Biblia no menciona nada del internet. No dice, no mire internet, hermana Jenny. La palabra del Señor sí dice, un versículo donde da un principio. Hice un pacto con mis ojos de no mirar codicia. Entonces miramos, hermanos, que aunque no me está dando una lista de check, me está dando principios con el fin de que sobre ese fundamento comience yo a tener una vida en santidad. Los principios que la palabra del Señor y de los cuales voy a hablar en esta noche tienen que estar de acuerdo con esta Biblia. Nada de lo que yo diga que es santo, si no está aquí, no es santo. Así de simple. Por eso la palabra de Dios tiene dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por eso los principios de santidad deben de estar escritos en este libro. El primer principio lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 16, donde el apóstol dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Este principio de santidad abarca una totalidad, todo, diga todo. Queriendo decir que Dios tiene una expectativa de la iglesia. Si Dios nos bendice, Él no nos bendice 5% hoy y mañana 20%. Cuando Dios bendice, Él totalmente abre los cielos, ¿verdad? Dios no dice te voy a sanar parcialmente, 5% de sanidad, no, porque nuestro Dios no es mezquino, nuestro Dios lo dio todo en el Calvario cuando se manifestó en carne. Nuestro Dios te bendice todo, totalmente, todos los días. ¿Qué nos hace pensar que nuestra vida de santidad es parcial? Voy a tener medio cuerpo santo. De aquí para acá y así voy a darle a Dios. Yo creo que nuestro Dios se merece todo. Que si le vamos a servir en totalidad a ti, dice ese canto, completamente, mi alma, mi corazón, mi cuerpo, todo lo que soy lo rindo a tus pies. Y porque cuando nos bautizamos todos. Amén. El segundo principio lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo número 12, verso 14, ahí está en sus pantallas. Dice el escritor, sin santidad es imposible agradar a Dios. Ahora, este principio es que nada de lo que hagamos complace a Dios si la santidad no está presente. Es un principio de requisito. Es como cuando usted va a hacer una transacción y le dicen, usted necesita traer un cheque por esto y un money order por el otro. No, yo quiero llevar cash. No puede. Así es la santidad. Sin santidad, diga, es imposible. Oh, hermana, es que voy a ayunar todos los días de mi vida. Si no hay santidad, es imposible. Oh, hermana, es que voy a estar cantando en el coro todos los días. Sin santidad, es imposible. Oh, hermana, es que yo voy a dar toda la ofrenda del mundo. Sin santidad, es imposible. Es un requisito para poder agradar a Dios. El tercer principio que encontramos en la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23, y dice así, que Dios os santifique, ¿cómo? Por completo. Ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese principio es que su obra no se limitó solamente a el ser o al espíritu o al alma o al cuerpo. Cuando Dios nos salvó, mi amada iglesia,
nos salvó todo. Por eso cambió nuestra mente, nuestra manera de pensar. Por eso cambió nuestras palabras. Por eso cambió esas actitudes tan feas que teníamos. Por eso ya no vamos a esos lugares tan oscuros, porque Él nos santificó por completo. Entonces, este precepto o este principio abarca la totalidad de nuestra santidad. Y el siguiente está en Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 9, donde el escritor dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice, y nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Cuando nosotros fuimos salvos, hubo una separación clara. Y el apóstol es muy radical para escribir y para que quede allí en ese verso, y que nunca se nos vaya a olvidar que nosotros salimos de las tinieblas hacia la luz. Hay una demarcación, hay un antes y hay un después. Y la santidad implica eso, que como yo me presenté y me bauticé, yo no puedo ser la misma, porque ese antes quedó allá, las tinieblas, y ahora camino y soy de la luz. Debe de haber una gran diferencia, una separación. Habiendo dicho todo esto, necesitamos entender que nuestra santidad es una muestra de agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho. No sé cómo se siente la iglesia por las bendiciones, por la salvación, por su misericordia, por el cambio, porque salvó mi hogar, porque restituyó mi matrimonio. Yo no sé de qué manera usted llegó para servir a Dios. Sin embargo, esto debe de ser, hermanos, una ofrenda que nosotros diariamente le entregamos a Dios, la muestra de nuestra santidad. En Cantares encontré algo precioso, que simplemente las lágrimas salieron por mis ojos de mirar palpablemente lo que Dios ha hecho con la iglesia. Cantares 2:2 dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, todos sabemos que Cantares es una tipología de la iglesia con Cristo, del amor que hay entre Él con ella, y menciona a doncellas y a concubinas como otras iglesias, pero que una es la paloma de Él, la amada y la escogida. Y el lirio, mi hermano, estaba leyendo que el significado de la palabra lirio, la tipología en la Biblia, es santidad, pureza y perfección. Y los espinos, ya sabemos que son unos espinos. Entonces, como es lo puro y lo santo entre los espinos, así es mi iglesia entre las demás iglesias. Yo no sé si a usted eso le causa alegría, pero Dios hasta en eso nos quiere diferentes, no en la revoltura de los pueblos y de las naciones, sino que ha hecho una exclusividad para con nosotros. Hay 3 maestros en la Biblia, o que Dios ha dejado, que nos recuerdan y nos enseñan sobre la santidad. Y el primero es la palabra del Señor. Ya dije, la palabra es viva, es eficaz, no vuelve vacía, ella tiene poder, ella cambia, transforma. Y en su palabra encontramos preceptos que hablan de todos los temas de la vida, matrimonio, de ser soltero, madre, padre, hijo, de todo. Y allí, hermanos, en la palabra están inscritos todos los componentes de cómo quiere Dios que su iglesia se comporte.
David escribió: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, la palabra, he creído. De modo que es importante leerla. No deje su Biblia por ningún lado, porque en ella, si pudiéramos entender, están los tesoros para esta salvación. Están escondidos los secretos que el mundo, en sus filosofías y en sus teologías, no pueden entender, pero que a lo vil, a lo más pequeñito, a usted y a mí, nos dio para que se avergüence los sabios de esta tierra. Pero usted y yo si hemos entendido lo que la palabra del Señor quiere decir. Otro maestro es el Espíritu Santo, y la Biblia dice que su Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Su Espíritu es quien nos da convicciones personales en todo lo que nosotros hagamos. Por eso el cristiano maduro, lleno del Espíritu Santo, no necesita de un policía o de un agente secreto de la iglesia para mirar dónde está, qué se pone o no se pone, porque su Espíritu es el que nos habla. Hey, no vayas para allá, no abras esta página, no te pongas esto, oh, esto no te queda muy bien, no toques lo otro. Es la voz interna que nos habla y nos aconseja, que nos dice, que nos revela la perfecta voluntad del Señor. Y el último maestro que Dios ha dejado es el liderazgo espiritual o los pastores. Gloria al Señor. Estos son los maestros, los que se encargan de leer la palabra del Señor. Esos son los que aplican según la problemática o la necesidad que hay, y enseñando van contando, van diciendo cuáles los preceptos. Un país, amados hermanos, tiene una constitución que se escribió con algunos puntos, pero en ella no están todos los problemas de una sociedad. Tiene que haber magistrados que interpretan la ley con el fin de, según el caso, decir cómo se aplica. Así son los maestros, los pastores. Gracias a Dios, dele gloria a Dios por su pastor, por la esposa de su pastor, que toman el tiempo de leer la palabra, por sus diáconos, por sus líderes de damas, que se están preocupando porque la palabra del Señor necesita ser enseñada. De este punto dio uso de este derecho el apóstol Pablo cuando escribe en algunas ocasiones: digo yo, no el Señor. O sea, él da su opinión. Y por eso en Hebreos el escritor dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Ahora, las enseñanzas del liderazgo tienen que ser espirituales, basadas en la Biblia. Por eso la palabra sí es firme y es como una línea fina donde hace la diferencia de no caer en dogmas humanos, porque se puede llegar a eso. Pero si su pastor, si la esposa de su pastor, si su liderazgo, amada iglesia, le está hablando conforme a la palabra del Señor, escuchemos, atendamos, porque es palabra del Señor y no del hombre. Un escritor griego llamado Ahad Ha'am dijo lo siguiente: Israel no guardó el Shabbat guardó a Israel. Y yo quiero decirle, amada iglesia, nosotros no guardamos la santidad nos guarda a nosotros. Es la santidad la que hace una línea para que el pecado no entre a nosotros. Oh, yo no sé si usted le da gloria a Dios por ello, pero es la santidad como ese cerco de protección que Dios ha puesto para que el pecado no conquiste nuestro corazón. La santidad implica dos formas.
Hay una santidad interna que incluye las emociones, los pensamientos y las motivaciones. Esta santidad es muy importante, amada iglesia, porque yo no puedo mostrar algo por fuera y en casa ser egoísta, pendera, andar en pleitos o rencillas. Mi santidad interna debe de concordar y estar a la par de mi santidad externa. La externa son las acciones, las palabras, el vestuario, la apariencia, y ambas, vuelvo a repetir, deben de coincidir. Ahora a continuación, quiero entonces entrar a algunos versículos que respaldan la santidad externa, porque es el tema que se me ha sido designado. Quiero ir a Primera de Corintios, el capítulo número 11, donde algunos estarán preguntando, pero aquí vamos a usar la palabra del Señor para que ella nos guíe, para que ella nos muestre, y si tiene que revelarle a alguien y convencer a alguien, lo haga, porque ella es viva y es eficaz. Primera de Corintios, capítulo número 11, quiero leer el verso 14 al verso 16. Bueno, aquí lo tenemos. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El siguiente, por favor. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Quiero hablarle un poco sobre el marco histórico de la iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, y el entorno cultural y social donde esta congregación estaba era muy pecaminosa. De hecho, el peor insulto de ese tiempo era decirle a alguien, eres un Corinto, dando a entender que su naturaleza era inmoral, falsa, no tenía convicciones ni juicio. Y el apóstol tiene que entonces escribir esta carta porque tiene que abordar algunos temas que ninguna otra congregación había puesto como tela de juicio, solamente la iglesia de Corinto. Se manejaban situaciones tales como la envidia, división, actitudes de juicio, tolerancia del pecado. Se demandaban en juicios legales entre los hermanos de la fe. Había impureza e inmoralidad y contención entre los hermanos. Fue tal vez la iglesia que más cuestionó las enseñanzas bíblicas, y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta al respecto. Ahora, el cabello, mi amada iglesia, en la Biblia simboliza muchas cosas, pero tal vez el símbolo más grande que usa es el símbolo de la autoridad en la mujer. Cuando hablamos del cabello, debemos entender que la ley de Moisés habló de él y lo usó de alguna manera, el cabello de la mujer, como partes importantes de las leyes mosaicas. Una de ellas fue el caso de la ley de los celos en el libro de Números, el capítulo número 5, verso 18. Dice este verso que cuando había un celo de parte del esposo porque la esposa había sido infiel o porque tenía como la leve sospecha de que a lo mejor estaba texteando con alguien por WhatsApp, entonces llevaba a la esposa ante el sacerdote y le decía, mire, yo pienso que mi esposa me está siendo infiel, y esa se llamaba la ley de los celos. Ahora, cuando la llevaban donde el sacerdote, dice la Biblia, el sacerdote la llevará a la mujer delante de Jehová en pie y descubrirá la cabeza de la mujer. En la versión original,
cuando vamos al libro de Primera de Corintios y el apóstol tiene que hablar sobre el famoso, que para muchos es motivo de pregunta, si es la mujer tiene que usar un velo, pero todos sabemos que cuando Pablo habla de cubrirse el cabello, no está hablando de un velo de tela, sino de su cabello natural, porque ese fue el velo que Dios le dio. Cuando en Números habla de descubrir la cabeza, tiene entonces que raparla. Eso es lo que significa descubrir la cabeza o quitarle todo su cabello. Ahora, rapar el cabello en la tradición judía, el cabello de la mujer, era un simbolismo de inmoralidad. Y cuando hablamos de raparse, de quitarse, era porque realmente o esa mujer fue inmoral en toda su vida, o esa mujer estaba en un luto, pero no un luto cualquiera ni un dolor, sino una situación de crisis. Ahora, el segundo punto que el apóstol usa para hablarle a la iglesia en Corinto, tiene que mencionar algo tan sencillo como es la narrativa de la creación. Y comienza a llevar a este pueblo para que usen del sentido común. Y el apóstol Pablo les dice, la misma naturaleza no nos enseña. Y tiene que dar el énfasis de hombre y mujer, que al principio Dios hizo con rasgos distintivos, amados hermanos, al hombre y a la mujer. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero en los escritos de la historia antigua no se ve a ninguna mujer con el cabello corto, sino que al contrario su cabello es largo, porque es que la naturaleza misma nos enseña. Es prudente también y favorable traer, hermanos, fuentes investigativas no cristianas, porque no habrá alguien en la congregación diciendo, yo realmente no creo eso. Y estaba buscando algo, de alguna manera, que se escribió aparte, que no fuera de la Biblia, porque también la misma historia data de que el cabello siempre fue largo. Encontré en una revista, The Ladies' Home Journal, en marzo de 1927. Si quiere, escríbala y le puede hacer un Google search y usted lo va a encontrar. La famosa actriz de Hollywood, Anne Harding, escribió un artículo que decía Your Crowning Glory, su corona de gloria. Y ella escribió lo siguiente: The most radical change in the custom of women in our times has been the change in her styles. El cambio más radical en las mujeres en este tiempo, en 1927, dijo ella, es el estilo del cabello. Hair really is the crowning glory of a woman. El cabello en realidad es la corona de gloria en una mujer. But hair still remains the most telling item of her appearance. Pero el cabello todavía es la parte más convincente, lo que muestra que ella es una mujer. And now short hair is considered chic. Y ahora el cabello es considerado moda. Y escribe ella, it is also the symbol of freedom, of the freedom of women. Pero es considerado libertinaje en las mujeres. Cuando yo estaba leyendo eso, yo tenía que mirar, hermanos, que desde el principio Dios tuvo un patrón para la mujer y para el hombre. Pero han sido los tiempos, han sido las modas,
Han sido los ideales de las personas que de alguna manera quieren que la iglesia y en particular las damas perdamos esa corona de gloria. Pero amada hermana, yo quiero decirte, si verdaderamente entendiéramos, supiéramos el poder que hay en el cabello, no solamente para peinarlo bonito, el cabello Dios lo puso como una manera de mostrar obediencia y sujeción a Cristo, porque se desata un poder sobrenatural que solamente alguien que es obediente, alguien que se somete, alguien que le dice, Señor, aquí estoy, puede lograrlo. Se activa algo por la sujeción, mi amada hermana. Esto es en realidad lo que hace monumental este verso, cuando dice que la dama, la mujer, no se debe cortar su cabello por señal de autoridad a los ángeles. Primera de Corintios 11:10. Ahora, por causa de los ángeles, si yo quiero decirle ángeles celestiales y ángeles caídos, no solamente los ángeles que están en el cielo, sino que también usted sabe que aquí en la tierra hay ángeles rebeldes, ángeles que desobedecieron a Dios y fueron los ángeles caídos. Entonces, cuando una dama tiene su cabello sin cortar, es un testimonio visual. Los ángeles celestiales, pero también los ángeles caídos, miran por el cabello de esa mujer y dicen, si son celestiales, a esta dama hay que responderle porque ella tiene poder y autoridad como señal sobre su cabeza. O los ángeles caídos van a decir, pues si es una desobediente, igual a mí. Y Dios, hermana, nos ha puesto a nosotras el cabello para mostrar a los ángeles nuestra sujeción. Ahora, lo mismo es para el hombre, no solamente es para la mujer. Si a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, pues al hombre le es deshonroso dejárselo crecer. Y nosotros necesitamos obedecer este principio. El segundo es la modestia. Quiero ir rápido. Dice la Biblia en Génesis 3:21, Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas y los vistió. Me llama la atención porque desde un principio Dios le da importancia a la ropa y demuestra que la desnudez es inmoralidad. Y la Biblia nos enseña por lo menos un acontecimiento donde vemos a un creyente antes de convertirse y un después que se convierte, y es el endemoniado gadareno. En Lucas 8:27 dice la Biblia y lo describe como que andaba desnudo, en sepulcros, encadenado, pero en Marcos 5:15 lo demuestra y dice que estaba sentado, vestido, escuchando las enseñanzas de Jesús. Entonces la ropa en la Biblia es una señal de pureza y Dios condena atavíos impuros que no son conforme a lo que Dios estableció desde un principio. Ahora, hay principios con respecto a la ropa. El primero de ellos es que la ropa debe de ser conforme al género del individuo. Deuteronomios 22:5. Dice que a la mujer vamos a leerlo, hermanos, por favor, si lo ponen ahí, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable a nuestro Dios. Principio número 1. Segundo, la apariencia. Debe de haber una distinción sobre la vestidura del cristiano y el no cristiano. Eso lo vemos en Apocalipsis 17:4, donde el escritor, el apóstol Juan, escribe, dice cómo estaba vestida la ramera, la gran ramera.
adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, de cosas de oro que eran abominables e inmundicia. Y en Apocalipsis 19:8 describe cómo está vestida la iglesia. Apocalipsis 19:8, donde dice que la iglesia del Señor está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque estas son las obras justas de ella. Entonces, hermanos, nuestra apariencia en las damas y también, ¿por qué no decirlo, en los caballeros? Debe de ser una apariencia distintiva a cómo se viste el común del mundo. Ya vimos la ramera y cómo se viste la iglesia. La ropa de las damas debe de ser también con pudor y modestia, no molestia, sino modestia. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, donde dice que la mujer se debe de ataviar decorosamente, modestamente. Ahora, la modestia, según el diccionario, es algo silencioso donde no hay mucho escándalo. Y amada hermana, yo quiero decirle que nuestra ropa no debe de provocar escándalo, ni de palabra ni mental en la vida de un caballero. Nuestra vestidura, debe de ser modesta, debe de ser pura y agradable a nuestro Dios. La pintura y las joyas. Antes de terminar, deme 5 minutos, por favor, para terminar. Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 3. Vamos a mirar allí: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La palabra adorno utilizada en este versículo en Pedro, primera de Pedro 3:3, se traduce del griego cosmeo. Usted puede decir cosmeo. Cosmeo en español significa cosmos, y esta palabra cosmos quiere decir mundo. Entonces, aquí el apóstol no solamente está instruyendo con respecto a adornos, sino también a cosas que uno se pueda poner, vuestro atavío, vuestra apariencia, lo que usted se ponga sobre usted, no necesariamente ropa, pero también está hablando de joyas y de pinturas. Ahora, yo quiero decirle que en Israel, cuando Dios llamó al pueblo de Egipto, dice la Biblia en Éxodo 33, 2 y 3, que ellos tuvieron oro. Dios les permitió sacar oro de Egipto para que ellos tuvieran cómo canjear, cómo comprar en el camino. Sin embargo, ese oro, ellos no le dieron el buen uso, sino que miramos cómo hacen un becerro, porque Moisés no había bajado del monte Sinaí. Entonces vemos que algo intencionadamente bueno lo convirtieron en algo malo. También la Biblia dice que algunos de los patriarcas, tratando de consagrarse para Dios, se quitaron sus ídolos, dando a entender que tenían joyas. Ahora, un ídolo ya sabemos que es algo abominable, algo que Dios no quiere para su pueblo. Génesis 35:2. Entonces, cuando miramos esto, podemos entender, mis amados hermanos, por lógica, que las joyas no son el atavío que Dios quiere que la iglesia, que las hermanas y los hermanos utilicemos, porque Él ya nos limpió de aquello. Sobre la pintura, creo que el versículo más conocido es Jezabel, Segunda de Reyes 9:30, donde dice: y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó en la ventana. Es muy extensa la santidad, pero antes o en lugar de querer continuar y enseñar, porque hay mucho que decir, yo quiero decirle, amada iglesia, que lo que Dios realmente está buscando son corazones sensibles,
Corazones dispuestos que le digan, Señor, yo quiero consagrarme para ti. Dios en su palabra nos manda a santificarnos porque esto es un proceso. Quiero hablar con alguien si apenas está viniendo a la iglesia. Lo único que se toma o se necesita es un corazón dispuesto para Dios, porque Él es el que se encarga de toda la obra. No es el hombre, no soy yo, ni mis palabras. Es Dios el que pone el sentir y el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para ir terminando y que los músicos vengan a este lugar, quiero decirle que la santificación tiene un proceso. Y si alguien en esta noche, Dios ha tocado su corazón con su palabra y quiere decir, hermana Jenny, ¿cómo me santifico para Dios? Primero, santifique su mente, sus pensamientos que sean limpios. Que la meditación de sus palabras, que todo lo que usted ponga esté aquí guardado en la noche, en el día, sean solamente agradar al Señor. Cuando una persona le dedica sus 5 sentidos, ojos, labios, oídos, manos, todo el ser está en un buen camino para santificarse. Segundo, santifique su cuerpo. Después de que la mente está limpia, los instintos del individuo automáticamente van a cambiar. Como ya no piensa en lo malo, sino en lo bueno, va a querer hacer lo bueno, va a querer agradar a Dios, va a querer de una manera evidente comenzar a vivir para el Señor. Y la Biblia nos exhorta: si usted quiere vivir santamente, apártese de la fornicación y del adulterio, porque de allí se derivan todos los pecados que alguien puede cometer en contra de la santidad. Y por último, santifique su espíritu, mostrando por la llenura del Espíritu Santo el fruto del Espíritu. Donde ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Donde ya las obras de la carne no tienen nada que ver, porque es que ahora vivo en el Espíritu, ando en el Espíritu, hablo en el Espíritu. Y como Dios, que es perfecto, Él es el que comienza a trabajar cuando nosotros hemos hecho nuestra parte. Póngase de pie, por favor. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Porque todo lo que Dios instituye es bueno. La santidad nos guarda. La santidad es buena para nuestra salud mental, porque no estamos pensando en pornografía ni en cosas malas. La santidad guarda nuestra salud, porque cuida nuestro cuerpo del vicio, del licor, de aquellas adicciones. La santidad nos guarda aún en nuestro sueño, porque ya no estamos allá en discotecas bailando hasta la madrugada y al otro día querer llegar a trabajar porque es que me trasnoché en el baile. La santidad conviene a la casa del Señor. Y en esta noche yo quiero invitarle a alguien que le diga: Señor, tal vez todo esto yo no lo sabía, tal vez toda esta información yo no la tenía, pero desde hoy en adelante yo quiero vivir para ti, mi Señor. Yo quiero ponerme en el hueco de tu mano y quiero que seas tú el que me santifica. Yo quiero abrir este altar para una dama principalmente, para un joven o un hermano, una familia que a lo mejor estaba abriendo puertas para que entraran cosas que el enemigo pone. Pero qué tal si en esta noche le decimos: Señor, yo me voy a consagrar para ti. Señor, yo te voy a entregar mi vida. Señor, yo voy a hacer. Tal vez es muy difícil. Señor, tal vez no lo entiendo. Señor, tal vez yo no puedo. Señor, tal vez fue mucha información. No te preocupes, porque Dios, que derrama su espíritu
Él es poderoso para lo que yo con esta predicación no pude hacer. Él con su poder maravilloso puede conectar tu cerebro, puede poner pensamientos, porque Él es Dios y Él hace todas las cosas. El libro de Efesios dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Para santificar, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y termina el escritor: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero hacer una oración en esta noche por alguien que tal vez no tenga fuerza, por alguna hermana que tal vez ha abandonado la santidad o que ya no cree en ella. Que el Señor en esta noche nos vuelva a convencer. Señor Jesús, aquí estamos, oh Dios, con nuestro corazón. Señor, yo sé que mis propias fuerzas yo no puedo, porque soy humana, porque hay muchas cosas, falencias, porque todos los días cometo errores, digo cosas, hago cosas. Pero en esta noche he oído tu voz y he temido, y yo quiero hacer un voto de consagración. Pero necesito tu ayuda, Señor. Necesito el poder de tu Espíritu. Necesito fuerza. Necesito, mi Señor, que me llenes. Yo quiero obedecer. Yo voy a hacer mi parte. Pero santifícame tú con tu palabra, con tu Espíritu. Quiero ser obediente. Quiero hacer caso de esta palabra. Quiero prestar atención a tus preceptos. Quiero que dirijas mi vida en esta noche. Siga orando mientras los músicos nos ministran.